Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8 de la mañana con 37 minutos. Entramos en modo El Mostrador en la Clave. Le recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen, no pudo recuperarse para hoy día, se va a guardar para el lunes. Incluso dijo que quizás podía estar para el partido de la Católica si es que se recupera, porque él mismo se considera antilleta. Desde que transmite partidos con la Clave, la Católica no ha perdido. Ha empatado un partido y los demás lo ha ganado. Estamos con Natalia Saavedra del Mostrador. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenos días. Y también con don Mirko Macari. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí viendo cómo pasan las cosas. Saludamos a Fernando. Que es la chiva en Netflix. Está ahí. Fin de semana largo. Toda la temporada, miércoles, jueves. Está repitiéndose viernes, la temporada sábado, de Games domingo. of Thrones. Porque quiero repetir. Me lo imagino. Oye, les propongo, ya que está Natalia, que partamos con el anuncio del gobierno ayer que ingresó este proyecto de ley de modernización laboral, como se ha llamado, que tiene que ver con precisamente la flexibilidad laboral, que es una patita, tengo entendido, de la reforma laboral, y que causó bastantes críticas dentro del Congreso. Para dejarlo claro, principalmente, porque tiene varias aristas, se dan dos opciones para los empleadores que tienen que negociarse con los trabajadores, que es trabajar 3 días, digamos, 4 días y uno libre, pero siempre cumpliendo las 45 horas semanales, y los otros son 180 días al mes repartidos de la mejor manera. Ahora, ¿cómo se aplica eso? ¿Cuál es la negociación con los empleadores? Es lo que tiene que verse más en el detalle, ¿no? Ahora, yo creo que aquí hay un punto relevante. El primero es que efectivamente esta era una reforma bastante esperada por estos anuncios, digamos, del gobierno, que había dividido como su esquema en la reforma laboral, en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones, como las 3 grandes reformas de este segundo año de gobierno. Pero hay que ser un poco mezquino en que yo creo que esta realidad del exceso de carga laboral ya está sucediendo en Chile. Entonces la pregunta es si el gobierno viene a plantear una flexibilidad o viene a normar algo que ya está sucediendo. Si tú haces la división matemática lo más simple, esto implicaría, por ejemplo, en un trabajador que pacta su jornada laboral de lunes a viernes, es un trabajador de oficina, digamos, normalmente los del comercio tienen un régimen distinto, trabajar 11,2 horas diarias. Si tú le sumas eso una hora de traslado de ida y de regreso a tu trabajo, tu disponibilidad horaria tendría que ser más o menos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Claro. Si le preguntas tú a un trabajador chileno, yo creo que hay varias personas que tienen esa jornada laboral hoy día. Sí. Entonces, la primera pregunta que yo hago en el fondo es: ¿va a normar un vacío legal de aprovechamiento que hoy día ya existe, o efectivamente está proponiendo una mejora? Y esa mejora implica el desaparecerte de tu casa a las 6 de la mañana y volver a tu casa a las 9 de la noche, con la mesura de que estamos hablando de 1 hora de traslado, que parece que es un tiempo bastante prudente en una ciudad como Santiago. La otra vez hablaba también con una persona que me decía que, por ejemplo, en el gobierno existen solamente 2 reparticiones hoy día que permiten el teletrabajo, trabajar desde la casa, con los beneficios que todos los estudios laborales han probado que eso significa. Ninguna de las otras divisiones, de las muchas que hay en el gobierno, permite esta flexibilidad. Entonces, ¿estamos hablando de flexibilidad o de normar el abuso del exceso de horas laborales? Claro, ahí está el punto, porque yo un poco analizando estas dos alternativas a grandes rasgos, porque también está el tema de las vacaciones, que tú las horas extras las puedes canjear por vacaciones y otros puntos, pero claro, el tema es que no se puede aplicar para todos los trabajos también. O sea, hay un trabajo donde tú no te puedes permitir un día sin trabajar, digamos, quizás salir antes, que es lo que planteaban algunos parlamentarios, como por ejemplo Camila Vallejo, de reducir a 40 horas semanales, ¿no?, el horario. Entonces, claro, por lo menos los parlamentarios que estaban proponiendo estas rebajas para compararse también con otros países que tienen esta flexibilidad laboral, no les convence para nada, ¿no? Mirko Macari. Mira, no conozco el detalle del proyecto. Evidentemente el gobierno salió a vender el titular, ¿no?, de 4 horas, de 4 días laborales contra 3 de descanso. No sé, eso predispone opinión pública muy a favor, porque sí, voy a tener un día libre. La gente se queda con el titular, el gobierno negocia con los medios de ese titular. Y uno entra a la letra chica después y no sabe qué es lo que hay. Y cuando digo no sabe, no significa que sea mejor o peor. Claro, que efectivamente no sabes qué va a pasar. Difuso.
qué va a pasar con eso. Lo cierto es que me da la sensación de que el tema laboral, como el tema tecnológico, como el tema de las dinámicas de la educación, son temas que están en una transformación muy veloz en todo el mundo, y en Chile obviamente estamos retrasados en términos de que la élite política no sale de la dinámica siglo XX, la lógica en lo particular de lo laboral es todavía la tensión capital-trabajo. Todavía o se organiza en función del esquema de lucha de clase. La realidad del mundo desarrollado que nos gustaría parecer, no estamos hace rato en otra cosa, porque además viene de otra realidad, de otra relación, de otra simetría de poder entre el capital y el trabajo durante el siglo XX, y eso permitió que los países que llamamos desarrollados sean países que tienen otra idea acerca de lo que significa el trabajo. Y damos poco espacio, por ejemplo, a las conversaciones menos técnicas, menos enfocadas en temas del valor de la hora productiva, sino a los temas de fondo. Por ejemplo, cuando una persona es más productiva. Una persona es más productiva desde el minuto en que realiza una actividad que lo entusiasma. Claro. Una persona que está obligada a trabajar en lo que sea, aunque sea por un buen salario, si algo que no lo motiva, va a ser necesariamente menos productiva. Eso nos dice hoy día la neurociencia. Es una base que tiene que ver con lo que hemos comprendido desde cómo funcionamos los seres humanos, y que ha sido un desarrollo muy fuerte desde los últimos 10 años, me atrevería a decir yo, como temas de política pública. Es decir, la lógica de que todos tenemos que trabajar, y de que el trabajo es un espacio de realización, ojo, así crecimos en el siglo XX, que las cosas no alcanzan para todos, que hay que esforzarse para conseguirlas. Eso es la dinámica del siglo XX, son mandatos del siglo XX, de una lógica de explotación del mundo que mira los recursos naturales justamente como un factor económico, cuando hoy día son parte de los sistemas vivos en los cuales viven. Entonces hay cambios paradigmáticos globales. No sé si esta conversación alcanzará o rozará en términos de lo que se viene en el Congreso. Esos parámetros quería mencionar solamente, ¿no? La Elena Dressel acá habla habitualmente con la gente de pegas con sentido, ¿no? Que hace este foco en cómo descubrir desde pequeño, desde un sistema educativo que invisibiliza esto, la emoción o la pulsión a desarrollarte en aquello que te enamora, en aquello que te conecta con quien tú eres. Que todos traemos todos los seres humanos traemos una cosa que nos gusta hacer y que nos apasiona, y que no siempre la vemos como una opción de desarrollo laboral, porque está el mandato de que no, estas son las áreas productivas, estas se pagan bien, estas no se pagan, estas son hobbies, y hay mucha gente transformando sus vidas hoy día desde estas dinámicas, porque entienden que la vida es muy corta, que no tiene sentido vivir para trabajar, porque simplemente necesita el sueldo a fin de mes. En fin, no veo que vayamos a introducir en esta discusión política esas variables. Ahora hay otro tema también, porque Natalia. Yo siempre soy más pesimista y más pragmática. Ese es un sello que a mí, yo me reconozco, ese estigma. Pero digo, también debe haber mucha gente que trabaja en algo que particularmente a lo mejor no lo enamora, pero que lo mínimo y el desde sería que trabajara en las condiciones laborales óptimas para que se respetara su rol como trabajador. Entonces pienso, y uno ve el ejemplo de países desarrollados donde incluso, por ejemplo, los comercios, hablemos por ejemplo de países como Holanda, que son poco comparables con Chile, pero donde el comercio cierra a las 6 de la tarde porque plantea que todos los trabajadores, independiente, por ejemplo, del espacio en el que se desarrollan, tienen que tener lugares de esparcimiento para estar con sus familias, para estar al aire libre, para irse a sus casas a una hora en que haya luz de día probablemente y puedan hacer actividades diferentes a trabajar. Entonces, lo que bien dice Mirko es que en el fondo el sistema chileno también está planteado para que el 90% de tu tiempo, el 90% de tu tiempo de lucidez también esté ocupado en estar en una oficina, en estar trabajando, en estar en ese sistema, digamos, que no te permite hacer ninguna otra actividad.
O sea, aquí existen los famosos días administrativos porque el sistema está tan ahogado, el sistema laboral, que tú ni siquiera puedes ir a sacar tu carnet, digamos. Eso es una cosa en la que tienes que pedir un permiso, que te lo firme tu jefe. Son 2 días al año y ojalá en 2 días al año te alcance la capacidad de hacer todos tus trámites personales, que muchas veces son relevantes. Ir a sacar, no sé, el permiso de tu auto, un pasaporte, un trámite para el colegio de tus hijos. Entonces, es decir, todo el tiempo social tuyo tiene que estar dedicado al trabajo. Lo otro es totalmente accesorio. Me gustaría conocer en detalle, que no lo he leído aún, qué reformas o qué propuestas se vienen también para las mujeres, no por pedir un espacio de privilegio, pero es muy relevante. A la par también se está debatiendo el tema de salario universal, que creo que es algo relevantísimo en las reformas laborales, que no está en esta reforma, pero que tiene que ser aprobado. Y también todos estos estigmas con los que se trabaja también desde el género, es decir, cuando tú eres mujer y estás en esta famosa edad fértil, que es como este tatuaje que llega hasta que dejas de producir óvulos, decir, oye, me quiero cambiar de trabajo. No, pero si me cambio de trabajo y justo yo quiero tener otro hijo, por ejemplo, no podría, porque sería, bueno, y si pasan 3 meses, y uno como mujer hace todos esos cálculos. Sí, sucede a las mujeres que, por ejemplo, como yo, proyectan tener familia e hijos. Y el empleador hace esos cálculos para... El empleador soterradamente te trata de preguntar en las entrevistas, aunque está prohibido. Bueno, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Hace cuánto tiempo está pareja? Te lo tratan como una cosa como amena, porque legalmente está prohibido, y a preguntarte si tienes planificado tener hijos. Yo podría incluso estar embarazada y no tengo la obligación legal de comunicárselo a alguien antes de firmar un contrato, pero uno se siente moralmente castigado. Sí. También, por ejemplo, las personas que tienen hijos o familiares en condiciones de necesidades de cuidado especial, porque esas personas no pueden trabajar desde su casa, por ejemplo, invocarle a sus empleadores, sabes que tengo una situación particular en la que puedo rendir mejor si estoy trabajando de mi hogar. Hoy día se asume el estar en la casa como, se reían ustedes de Fernando, pero se asume, digamos, como un estigma de la flojera. O sea, me quiero ir a mi casa porque me agobia tanto el trabajo que no puedo estar aquí, en el fondo. Yo soy flojo. No tengo problema. No tiene problema. Pero yo creo que eso es porque agobia, claro. O sea, nadie dijo que, perdón, y voy a decir una cosa súper ridícula, que un periodista, usemos el ejemplo nosotros, estando en pijama en tu casa, digámoslo vulgarmente, no podéis reportear y hacer un reportaje a lo mejor que ya tienes hecho y porque lo quisiste escribir ahí. O alguien que vende ISAPRES no puede levantar el teléfono y probablemente hacerlo en su casa mientras le mueve la silla vibradora a la guagua. Sí, no, pero es interesante el punto que hacía Mirko, y que seguramente yo también estoy de acuerdo que no lo toca, por lo menos en esta pasada, esta reforma, que es adaptarse también a los nuevos tiempos. Yo pienso en los millennials, por ejemplo, ¿no? De que y hay estadísticas ya de eso, o por lo menos algunos estudios, de que uno se cambian mucho de trabajo, que no aguantan estar en una oficina, que sí valoran mucho el tema del tiempo, o sea, de quizás ser muy productivo y que puedan tener tiempo para hacer otras cosas. El tema del respeto también a las autoridades, que quizás no era así antes, y lo que habla esta reforma, por lo menos lo que alcancé a ver, es que, por ejemplo, para los adultos mayores que en invierno ellos quieren trabajar más, por ejemplo, y al revés, los más jóvenes en verano valoran salir antes, digamos, para poder los tener seres tiempo humanos para no eso. somos naturalmente productivos, igualmente productivos en distintas estaciones del año. No, claro. Estamos biológicamente conectados con los ciclos, entonces Claro. eso el sistema lo desconoce. Pero además también está todo un factor que yo creo que es lo que dice Mirko, que las gerencias de recursos humanos hoy día se quedaron chicas respecto a cómo avanzó el cambio social, en políticas de diversidad, en políticas de género, en políticas de inclusión. Es decir, yo me imagino las grandes compañías que en algún minuto se vieron y dijeron cómo administramos todos estos factores. De raza, de, como te digo, de género, de diferencias etarias, de diferentes intereses, y el cambio avanzó mucho más rápido de lo que pudieron administrar, y también las fuerzas laborales nos hemos visto confundidas porque tú tampoco sabes cómo administrarlo, como colega. La otra vez hablaba con un amigo que trabaja en la Fundación Igual y me decía, es súper importante que el statement de la diversidad no sea solamente, mira, aquí trabajamos con gente distinta. Tiene que haber un compromiso de la institución en eso, para que tú como trabajador entiendas que eso es importante, que eso genera relevancia, que eso enriquece al equipo de trabajo. Entonces hoy día trabajamos todos muy aislados, un poco en esta cosa como de no involucrarnos, pero yo creo que emocionalmente también es difícil pensar que en los trabajos uno no se involucra en lo emocional, porque hoy día es el núcleo de todo. O sea, todo te involucra emocionalmente. Claro, pero hoy día está esa cosa como que si no saludo a nadie en la oficina... Pero es que eso no se toma en cuenta muchas estar veces. en el tráfico te involucra emocionalmente. Claro. ¿Ah? No hay nada que no te involucre Pero hoy emocionalmente. día ojalá no lo hagas, sobre todo en tu espacio laboral. Ojalá no lo hagas porque probablemente eso te genera algún compromiso un poquito más allá y eso ya sea complicado. Sí, que yo creo que no se toma en cuenta. Sí, hay de todo. Yo siento, fíjate, que es un poco así. Bueno, cada claro. uno ve las cosas como es.
Entonces yo creo que hay de todo. Sí. ¿No? Pero a mí también veo, para mencionarlo injustamente, que hay más organizaciones, no digo empresas, digo otro tipo de organizaciones que incorporan estas variables. Yo no sé, o mi aproximación tiene que ver con que el sistema político en la discusión pública que vamos a tener sobre esta reforma laboral la incorpora o no. Yo sospecho que ahí no están, o sea, por lo que he visto de los titulares, de las opiniones de los parlamentarios sobre el proyecto y lo que sale a decir el gobierno, no está instalado en esas variables, no nota un lenguaje diferente a la dinámica de tensión capital-trabajo del siglo XX chileno, claro. ¿No? Pero sí veo mucha gente por fuera que sí está teniendo este tipo de conversaciones, están ocurriendo. Y hay organizaciones, por cierto, las que tienen más tamaño, porque tienen más capacidad de dedicarse a estos temas, que están incorporando esas conversaciones, ya está ya. Ahora me imagino que el gobierno también hace el cálculo, Natalia, de que todas estas reformas laborales no vayan a afectar también la productividad o la generación de empleo, que algo que le interesa mucho al gobierno. Hay cálculos que está entregando también, bueno, un tema es que no afecte particularmente la productividad y el nivel del empleo, porque ya acuérdate que se señaló con la reforma de pensiones que el aumento de la cotización, lo dijo la CPC en algún minuto, que iba a generar un impacto en empleo. Se le ha tratado de bajar el perfil a aquello, y también por otro lado, las preguntas que se vertieron ayer hacia el ministro fue: ¿qué pasa si te trabajas menos horas? Menos días, ¿te van a pagar menos plata? Entonces ahí también viene la advertencia, porque en el fondo el gobierno, ¿qué está diciendo? Cuando se bajó la jornada laboral de 48 a 45 horas, dice el gobierno, las remuneraciones cayeron 3%. Pero ahora estamos calculando la misma cantidad de horas, entonces no deberían caer. Pero porque yo siento que también hace esta declaración, de alguna forma por decir, no es conveniente debatir ahora una nueva reducción en la jornada laboral como lo plantea Camila Vallejo. ¿Por qué? Porque te afectaría, si ya te afectó en un 3%, claro, te podría afectar en otro 3%. Y en un minuto en que la masa salarial está creciendo muy poco, es decir, la gente, si tú le preguntas en general en las encuestas y en las mediciones, está ganando lo mismo, solamente corregido por IPC. Este último tiempo. No ha tenido aumentos reales salariales. Es decir, bueno, es la percepción de que no llegan los tiempos mejores. Claro, solamente el IPC, entonces eso se te va y no hay un aumento que te digan, mira, hay una escala distinta. Entonces, un 3% que eventualmente, un 3, un 5, lo que fuera, se afectara por trabajar menos horas, probablemente la gente te diría, no estoy dispuesto a cortarle un líquido, un 3%, prefiero trabajar de lunes a viernes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cuantifican esos estudios que proyectan? Bueno, me imagino que habrá un equipo técnico. Un misterio. Sí. Claro. Un misterio, porque como que se dan por cierto. Es que claro, además que eso es súper subjetivo, o que puede ser en algunos sectores, o sea, que impacte más que en otros, ¿no? Claro, estas cosas son medibles ex antes. Son los comportamientos humanos de cuestiones tan subjetivas, calculables, medibles, porque se usan como argumentos, argumentos de poder a la hora de la discusión pública, como evidencia, como algo que va a ocurrir. Claro, entonces eso son estimaciones si también. Esto va a pasar tal cosa, con una predictibilidad. Son estimaciones, además, en un minuto, que las estimaciones sobre el mercado laboral están muy divididas, claro. Porque convengamos que por un lado, hace poco hubo una polémica bien relevante, por ejemplo, entre la Cámara Nacional de Comercio, que le dijo al ministro del Trabajo, usted está midiendo mal la gente que está ocupada o no. El ministerio le dijo, no estamos midiendo mal, y por otro lado tienes al Instituto Nacional de Estadística diciéndole al gobierno, nosotros tenemos otras cifras. Entonces tienes los gremios, el gobierno y el ente que es autónomo estatal, todos midiendo cosas diferentes. El INE particularmente por los errores que se cometieron en el censo, en búsqueda de una autonomía y que es bastante urgente, que también se deja de lado. Yo amo eso. Amo eso como un síntoma de que en Chile sobre todo le hemos dado tanta preeminencia a la tecnocracia. Cualquier número es una evidencia que de realidad. Claro. Es casi un mandato bíblico. Entonces, los técnicos, que son personas muy necesarias y muy capacitadas a veces, deberían expresar las cosas con más sentido común. Sí. No con el dato, el número, que sí mismo es la realidad. Ahora, probablemente lo más propio, y que también hay un informe bien relevante que publicó ayer el Mostrador de la Fundación Sol, que habla precisamente de la mala calidad de los salarios en Chile, que ese es como el problema endémico de la clase de trabajadora. 54% ganan menos de 300.000 pesos. Claro, en el caso de las mujeres, el 70% menos de 400.000 pesos, por los datos que... Claro, entonces en ese escenario, ¿tú prefieres canjear la hora extra por vacación o prefieres que te la paguen? Entonces la presión es muy grande.
probablemente prefieres que te la paguen. Yo estoy evaluando que alguien que gana 300.000 pesos no puede darse el lujo de quedarse un día en su casa y dejar de percibir lo que eso le mete a la caja, digamos, a fin de mes. Sí. Ahora, sería interesante, no sé si se han pronunciado qué dicen los gremios de los empresarios sobre estos cambios que se están realizando, porque también es importante cómo lo van a tomar ellos. No han salido reacciones demasiado masivas hasta ahora, pero probablemente, como te digo, se sientan blindados por esta posibilidad de que eso no implique un aumento salarial, y por otro lado tampoco venga la amenaza de esto va a hacer perder puestos laborales, porque yo te estoy trabajando la misma cantidad de horas. Claro. La única diferencia es que estamos moviendo la semana. Ahora, si por ejemplo tú tienes una oficina, como decías tú, que no puede parar, va a ser relevante analizar el viernes. ¿Qué lo hago? Sí. ¿Me sale un costo mayor? Va a decir el empresario, yo tengo que contratar personal part-time. Tienen que reemplazar, claro. Le tengo que tener un contrato con seguridad social a ese trabajador. Entonces yo creo que ahí también se va a abrir un flanco. Hay muchas empresas grandes, extranjeras del área de retail, por ejemplo, comercio, que están haciendo incorporando una masa importante de trabajadores con contratos de 6 horas diarias. ¿Para qué? Para que estos trabajadores sean considerados como trabajadores de jornada parcial. Y los beneficios, digamos, a los que acceden sean diferentes. Entonces te conviene tener a veces 2 o 3 trabajadores a lo largo del día con jornada parcial que un trabajador con jornada completa. Claro. Se van haciendo todos esos esquemas. O sea, yo no he escuchado a nadie en esta discusión hablar de que estamos viviendo la 4ª revolución industrial. No sé, el marco en el cual discutimos es justamente el tradicional de la hora de trabajo. Exacto. O sea, la propia realidad está modificando radicalmente la estructura del trabajo. Claro, la forma de trabajo, la forma de relacionarse. El impacto de lo tecnológico, no se va a acabar el trabajo humano, pero se va a modificar radicalmente. Claro, pero como dices tú, Mirko, probablemente la discusión no va a llegar ni cerca de eso. O sea, va a ser solamente una discusión de jornada, una discusión de cantidad de horas y habla de la mala calidad de la política. No, sí, lo que pasa es que es complejo también porque tiene un montón de aristas. Tú mencionabas lo del teletrabajo, por ejemplo, y también cómo se va a normar eso, el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema del espacio, y que realmente se cumpla la hora, son todos desafíos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el mostrador en La Clave con Natalia Saavedra, también con Mirko Macari. Recordamos a los auditores que no está Fernando Pausen, va a volver el lunes seguramente, así que se cuide y se queda en la camita viendo Netflix o alguna otra plataforma ahí en su cama. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta les propongo que hablemos sobre una nota que lleva el mostrador que se titula Los niños Piñera Morel. Vamos a entrar en los detalles. Pausa y volvemos. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Mauricio Molina en el bicicross le dio un muy buen resultado allá en San Juan, Argentina. Y por otra parte, los hermanos Vidaurre en el Panamericano específico de mountain bike le dieron 2 medallas de plata. Y se fueron de Chile la mayoría de los ciclistas internacionales de este nuevo Atacama Challenger que ya finalizó en su 7ª versión. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Chile se prepara como todos los países de Panamérica y del continente para los Juegos Panamericanos, que es el mega evento más importante. Bien decía un dirigente, son los Juegos Olímpicos del continente americano, con 2 ingredientes interesantes. Está la nación que gana siempre los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, lo tenemos de este lado del continente, y además aparecen otros que son protagonistas, que están entre los 10 mejores siempre o habitualmente. El caso de Cuba, por ejemplo, que es una potencia también a nivel planetaria. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Somos deporte, somos La Clave. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy emprender es clave. ¿De qué manera también son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara? Porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás.
pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es clave. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos en el mostrador en la clave. Estamos con Natalia Saavedra y con Mirko Macari. Nos metemos en el tema de los niños. Piñera Morel, como titula el mostrador, mucho más que simples hijos que viajaron con su papá presidente. Así titula el mostrador y lo firma precisamente Natalia Saavedra. Y otra harta gente más. Y otra gente más. Mucha gente más. Enrique Elgueta y Felipe Sayek. Sí, oye, debatí aquí con mi editora, porque a veces uno pelea en los medios. A mí me gusta revelar las chimuchinas. Si los niños o los no niños. Yo le dije, a ver, ¿a quién estamos sindicando? Nos van a reclamar los niños que no se identifican con los Piñera. Pero preguntémosle a un experto que siempre titulaba ahí en el mostrador. ¿Qué te parece el título? Los niños como quedó instalado el tema, así que está bien. Claro, está bien. Pero en el fondo, ¿a qué nos referimos? Exacto. Que quiero aclarar Con eso. los niños primero. Exactamente, claro. No, pero quiero aclarar también que en el fondo... Las redes instalan el frame. Pero quiero aclarar en el fondo que también nos referimos a esta sensación como del papá cuando anda con los niños chicos, decir que vengan los niños, porque tú caché que el papá te sigue diciendo los niños hasta que tiene 80 años y tú tenés 40. O sea, de hecho lo dijo con broma, pero dijo que lo... Explicación infantilizante, por favor, no la tomemos en serio. El gobierno infantiliza cuando no tiene como la vocera, no tiene argumento real que dar. Dice que el papá tuvo que llevar a los niños chicos, claro. No, pero el mismo Piñera haciendo una broma dice que lo había castigado. Claro, hace esta caricatura en el fondo de esta situación. Ahora, es relevante en ese sentido y nosotros lo que tratamos de hacer en este artículo es un poco perfilar más allá de la coyuntura que ustedes ya han analizado, digamos, durante estos días en la radio de la relevancia de este viaje. Efectivamente, la presencia de los hijos del presidente aguó la agenda de Piñera en Asia. Y por otro lado, también son hijos que no son... evidentemente hijos de nadie, pero que tienen un gran patrimonio y de que son muy pequeños, digamos, en manos de administración, o sea, en sus manos. Esto porque aproximadamente cuando ellos tenían 13 años, Piñera hace una serie de adecuaciones societarias que le permiten manejar o representar legalmente a sociedades que tienen capitales millonarios. Y es evidente que uno entiende que un niño a los 13 años en su adolescencia no tiene cómo capitalizar. A menos que sea superdotado. A menos que sea la fortuna familiar. Eso por un lado. Y lo otro también es que en el fondo han intentado varias veces seguir la pista del papá, que no se puede desconocer que Piñera sí ha sido una persona muy hábil en los negocios que ha hecho a través del tiempo. Ellos han intentado hacer un camino propio, pero yo siento que todavía está bastante confuso. Han lanzado algunos emprendimientos de la mano, por supuesto, de los círculos amigos del papá, algunos con, por ejemplo, uno que se llama Hop In, que era una red social que no se le entendía mucho el foco, yo no lo logré entender mucho de qué se trataba, donde participó Andrés Navarro con fondos, que es íntimo amigo de Piñera. También hay un episodio bien relevante que relatamos aquí en la nota, que tiene que ver con que cuando recién se van a Asia, recordemos que Cristóbal Piñera había sido nombrado en diciembre gerente de innovación de Cencosud. Sí. Yo le pregunté a Polman el otro día si lo conocía en la Junta de Accionistas. Me dijo que lo conoció 8 meses después que había sido nombrado en el cargo, que Recursos Humanos le había avisado, que lo había bajado a conocer y que se había despedido cuando se había ido a China poquitos días antes del viaje. Él renuncia a Cencosud, porque obviamente no podía partir a China con un cargo ejecutivo en una empresa que le podía traer muchos problemas al retailer. 8 meses en una vega full millennial. Sí, un año 9. Sí, estuvo primero en el área de innovación, al parecer entró por MBA, por un programa de MBA, y luego lo nombran gerente del área porque al parecer el cabro tenía harto conocimiento de este segmento, y ahí a los poquitos meses renuncia. Claro, aquí hablan de que él había estudiado psicología también. Claro, psicología, y tiene un MBA en el MIT. Ahora, convengamos, como te decía yo, que en el fondo son chicos que tienen por el lado el estigma de copiar un poco la carrera empresarial del papá, pero que todavía no tienen un camino muy definido.
es bien chistoso esto que sucede con el plagio también del nombre de la empresa, que ellos se lo toman como una anécdota y el dueño de la empresa dice, oye, bueno, no se le ocurrió nada mejor. Que le dice, no, si en realidad mi empresa hoy en día no hace nada, o sea, convengamos que hoy día ellos tienen el lujo, pueden hacer la operación de vivir de las rentas, me imagino, por el patrimonio familiar que tienen. Entonces el tema también es qué perfil van a tomar estos chicos empresarialmente. Van a empezar a multiplicar el patrimonio del papá. ¿Pero por qué le decimos chicos ya? ¿Qué edad estos tienen? hombres, estos jóvenes. ¿Qué edad tienen? No sé específicamente qué edad tienen. Viste que se instalan realidades con... No, los niños están muy bien puestos por justamente... Chicos, lo sé como un sinónimo de hombres. De chino. Claro. A China, pero no son nada chicos, tienen... No, lo sé como, 30, casi ¿no? como un gentilicio, Mirko. Estos jóvenes que tienen... No, por eso va a precisar. No, lo preciso para que no creas que lo estoy denostando como que fueran unos cabritos y que no saben lo que hacen ni nada. Ahora, siento que todavía ninguno de los dos ha asumido un camino relevante respecto a qué riendas de los negocios va a tomar, por un lado. Han intentado hacer varias cosas que no le han resultado, que es lo que contamos en la nota. Y por otro lado, tienen representación legal en varias de las sociedades del papá que están funcionando a través de fideicomiso. Entonces el tema es hacia qué los quiere perfilar también este papá. Porque asumen este viaje, digamos, diciendo, en realidad yo fui porque mi papá me mandó, que es una cosa bien ahí del infantilismo, pero yo la verdad que en mi empresa, que es lo que pone Cristóbal Piñera en Twitter, yo no hago nada, es toda una idea que tengo, a lo mejor que voy a desarrollar, y inscribí la página web, pero yo no estoy haciendo nada. Él reconoce esa misma situación. Claro. Ahora, ustedes también hablan acá del malestar interno que hay que hubo en el equipo de Sebastián Piñera, pues, por precisamente incluir a los hijos dentro de esta delegación, y ahí también sale el tema de lo que pasó con Nelson Pizarro, ¿no? Que reclamó porque no habían ido en representación de Codelco, después se desdijo. Eso también fue tema, digamos, en la gira. Fue tema, y también sabes que es muy divertido porque esto yo siento que se vincula con otra nota que llevamos hoy día en el mostrador, que es un análisis que yo me tomé la patudez de hacerlo, pero fíjate que yo pienso que la persona que más páginas ocupó en la prensa de esta gira no fue incluso ni los Piñera, ni fue el mismo presidente, sino que fue Andrónico Luxig en una portada donde dice yo escucho Paloma Mami. Y puede sonar anécdota y puede sonar ridículo, pero yo de verdad que hice un trabajo acucioso en revisar los efectos que aquel tipo de declaraciones tiene, y es muy relevante y muy profundo en las redes sociales. Ayer Andrónico Luxig además celebró de vuelta a Chile de esta gira el fin del pago de la deuda subordinada del Banco de Chile, 17 años antes de lo que se tenía que hacer, y caminó desde Agustina, donde está el banco, hasta el Banco Central, y la gente lo paraba en la calle para pedirle fotografías. Selfie, sí. Para pedirle selfie. Yo ayer le dije a Cristian Valdivieso que mida Luxig. Claro. Que no me parece que sea una cuestión anecdótica. Sí. No es anecdótico. Y fíjate que en esta entrevista del uno hay una frase muy relevante que él dice, que le pregunta al periodista y le dice, ¿usted le gustaría o pensaría que podría haber sido presidente? Y le dice, mira, yo ahora estoy muy viejo. Si quizás 10 o 15 años atrás podría ahora está cerrado. Yo me preguntaba, ¿qué pasa si alguien le insiste? Y le dice, pero usted no está muy viejo. ¿Ah? No está tan viejo como creemos. Entonces, súper relevante en el fondo. Habían otros 6 empresarios también en la comitiva que fue de gira a Asia. Cómo un empresario logra comerse la figuración de cualquier otro asistente a esta gira. Ahora, eso puede incluso beneficiar a Piñera porque también le apagó en algún minuto la relevancia de este desastre que tenía con los hijos. Casualmente se la atajó de alguna manera. Hay quienes también ven en Luxig, por ejemplo, una persona más bien oportunista dentro de las críticas, porque dicen, bueno, en algún minuto estuvo con Bachelet, cuando sucede Cabal se retira de la cercanía que tiene con ella y ahora aparece nuevamente de alguna forma cercano al gobierno de Sebastián Piñera. No, eso es eso es no entender nada, de nada, menos de los Luxig. O sea, los Luxig son siempre del partido de gobierno. Es una política desde la Unidad Popular. Ellos se ganaron mucha enemistad incluso con el empresariado tradicional de derecha, anti-UP, porque el patriarca, ¿no? Andrónico Luxig Avaroa, negoció con Allende. En su minuto fueron muy laguistas. En su minuto tuvieron a Jaime Esteves del Banco Estado, que le pasa el crédito para comprarse el Chile, después le pagan con asiento en el directorio del Chile, ¿no? El único empresario que se mostró durante la campaña del 99 con Lagos fue en su minuto Jean-Paul Luxig, que llevó en helicóptero a Lagos a las mineras. Entonces, porque la política del patriarca del clan es siempre ser partidario del gobierno que sea. ¿No? Es una política muy pragmática, esa es la lógica del grupo Luxig. No es una definición de un grupo de derecha en el sentido tradicional, de que va a apoyar siempre al candidato de derecha. Va a estar siempre donde correcto. Y por eso que se recibe Andrónico Luxig a ¿cómo se llama? Dávalos. A Dávalos. Claro.
porque siempre se tiene que llevar bien con el presidente o presidenta de turno y con el poder de turno. En eso consiste parte de la clave política del éxito empresarial. Y mal no les ha ido, son el primer grupo económico de Chile, ¿no? Es una política que a la luz de los números parece más efectiva que definirse con un solo sector, o en un solo marco ideológico, digo yo, ¿no? Ahora, Mirko, ¿tú consideras bueno o malo para un presidente? Porque hay una persona que me decía que había participado en la gira y me decía, cuando fuimos a la universidad, cuando Piñera recibió el grado de honoris causa, Luksic lo saludaban casi que antes que el presidente, porque tiene una relación de mucho tiempo con la universidad, entonces era como la carta de presentación de Piñera, fue muy divertido, decían, y lo sentaron en primera fila, como con todos los honores casi que al presidente. O sea, yo me reía viendo a Giorgio Jackson en Twitter que reclamaba por qué va el presidente de una empresa minera privada y no va a Codelco. Presidente Codelco. Primero, Luksic no va porque representa a las mineras del grupo Luksic las controla Jean Paul. Claro. Jean Paul está a cargo, no es Andrónico, si que fueran las mineras privadas vaya el otro hermano. No va Andrónico. Andrónico tiene una relación con China muy antigua. Sí. Y eso le responde, de hecho, por Twitter a Jackson. Su negocio no es minero. No vi esa respuesta. No es minero, es el banco. Tienen además vinos, sí, tienen otras cosas. La chochera de Luksic debe haber sido, no sé, Natalia, creo que el primer banco latinoamericano. Que abrió oficina comercial, exactamente, el Banco de Chile allá. ¿No? Y ahí se lleva a este tipo que era el presidente de la Asociación de Banco, que Somerville. ¿No? Que se vestía tan especial, con su pañuelito tan elegante, ¿no? Claro, se lleva a Somerville. Claro, pero además tienen operación de vinos con el grupo San Pedro Tarapacá, es uno de sus 4 mercados estratégicos. Tienen esta relación, particularmente Luksic tiene una fundación de becas, la familia, donde uno de sus principales vínculos es particularmente con instituciones de Asia. Entonces, por eso la anécdota de que cuando llegaron a la universidad, en el fondo Luksic fue recibido casi con honores, y de hecho es parte del comité de dirección ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocio, donde participan con personas, por ejemplo, como Mark Zuckerberg o Jack Ma, el controlador de AliExpress, y ahí tiene un sillón Andrónico Luksic. Entonces una persona me decía, bueno, si alguien tenía que ir al viaje, sin desestimar a Pizarro, era un empresario, era Luksic. Si no llevaban a alguien del grupo Luksic al viaje, ahí sí que estábamos mal, porque efectivamente debe ser uno de los grupos con más peso en América Latina, en China. Y eso lo ve directamente Andrónico, porque en el grupo Luksic están separadas están separadas las aguas. En el fondo, claro, él es la cara de Quiñenco y de otras de las divisiones de la compañía. Y del banco, insisto. Del banco. El banco es la joya, la corona de Andrónico. ¿Dónde está en Asia, metido? Sí. Claro. Ahora, es muy divertido analizar también el fenómeno desde el punto de vista de las redes sociales, porque en el fondo... Creo que tú lo comentabas, que también era alguien que iba a documentar a través de fotos, a través de Twitter, lo que estaba pasando en el viaje, y de hecho... Claro, tú decías en el fondo, sin tener un libreto tan aprendido del comunicado de prensa, del punto de prensa, claro, de la cosa tan elaborada, de otra manera de comunicar. Simplemente haciéndote una selfie, bueno, aquí me voy subiendo al avión con el presidente, eso te genera cientos de reacciones en las redes sociales. También tuvo que salir a defender una frase muy desafortunada que dijo, que ocupó un poco esto ya que se había ocupado por parte del ministro de Vivienda en algún minuto, que dice, bueno, la clase media tiene acceso a un auto, una casa en la playa, cachó que se había ido a pique, y personalmente salió a resarcirle y decirle con nombre y apellido, le pido disculpas a la gente que en Twitter lo increpó, don Juan Pérez, porque me equivoqué, dije algo desafortunado, exactamente. Pero administra la crisis, sale de la crisis, vuelve a figura ayer sacándose selfie en el Paseo Ahumada, digamos, con la gente. Yo creo que fíjate que la clase política de repente tiene harto que aprender de estas situaciones. Mira, es un empresario que tiene mucho más habilidades blandas que Piñera. Yo realmente no me dificulto que un tipo esté buscando ese contacto si no es para algo más. O sea, se le abre la apetito. O sea, yo también pienso lo mismo. Yo creo que va a ser candidato, debería hacerlo, porque yo creo que eso... a ciertos niveles que ya no podéis ganar más plata no te hace más feliz. No. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? O te jubilás o te gusta irte, no sé, a plantar árboles frutales a tu parcela, o te imponía un desafío de otro tipo. Que no, porque es muy activo además laboralmente. ¿Qué es lo que hace Piñera, además? ¿Qué es lo que hace Piñera? O sea, ya junta toda la plata que voy a juntar y de ahí a la política. Es un periodo haciendo las dos cosas, pero... Claro, pero ahí está lo que dices tú, esta cosa como tan grande y tan poco entendida, que es la habilidad blanda. ¿Qué es lo que realmente es eso? Es salir a pedir disculpas en primera persona si te mandáis una embarrada. Es que Piñera, por ejemplo, haya reconocido, me equivoqué en llevar a mis hijos, debería haberlo explicado mejor, explicado antes, reconocer el error. Esto que Piñera haya ganado 2 veces para el mundo empresarial es un sacudón respecto de las posibilidades de los empresarios en la vida social. El hecho de que Alfredo Moreno esté
en el gabinete tiene que ver con una agenda de ser el heredero del gobierno y representar institucionalmente a los empresarios. Pero que no le ha resultado mucho. No le resultó, porque carece de lo que tiene Luxich, que es la popularidad, la capacidad de conectar, tiene la cosa pop. Y la habilidad blanda que claro, eso es escaso en general en el empresariado. Yo no ¿Y ahí tú crees que hay un discurso aprendido? No se le afila el colmillo. No, yo creo que él tiene una inteligencia intuitiva bastante poderosa en términos de la clave de lo pop, que es lo que Moreno no tiene. Sí. ¿No? Que Moreno es un tremendo líder, el primo interpares, muy reconocido, capacidad de negociadora, un estupendo gerente general, siempre ha sido calificado, etcétera, pero hoy día para figurar en la encuesta y para tener opciones tienes que construirte un personaje que sintonice con la plebe. Ah, claro, con el circo, el tipo está como nadie en el circo, que lo expresan las redes sociales, sí. ¿No? Pero yo estoy de acuerdo con ustedes de que Luxich quiere algo más grande y yo creo que la estrategia viene desde el momento en que decide meterse en las redes sociales. O sea, desde ahí dice, es una estrategia, no sé si lo habrá dicho algún asesor y todo. Contra la opinión de todo el equipo de asesores. Seguramente, ¿no? Tú creo que lo habías comentado alguna vez acá. Claro, por eso una cuestión también muy personal de él. O sea, y de hecho le responde personalmente a los tuiteros, a veces se pelea, invita a tomar a once a la gente y ese tipo de cosas es precisamente para acercarse y como una plataforma. Un paréntesis, que en medio de la gira a Asia, además, está Arturo Vidal en su gran momento futbolístico y además entre medio le manda un mensaje y le dice, le quiero agradecer porque gracias a usted he sacado no sé cuántos niños de la pobreza porque efectivamente a través de Twitter me dio un contacto. Entonces como un bombardeo de lo que dices tú, de estabilidad blanda que entra por todos lados. Entre medio se había mandado el aguín de la torta de la mala frase, pero Arturo Vidal lo salva y le dice, oye, usted es un benefactor maravilloso, Rodelindo Román, el club de fútbol. Él está haciendo mucha, como sabes, ¿cuál es la palabra? Filantropía, que es una cosa que... Pero filantropía que se mide mucho en la calle, más allá de la filantropía interesante. Es filantropía pop. Claro, ese sería un buen apellido, claro, bien pop. Y con un interés de por medio. No lo sabemos, pero está ahí, es un capital. O sea, generalmente estas cosas son una mezcla. Uno puede decir, en el caso de Piñera sí, Piñera se compra Colo-Colo para ganar la elección. Punto, porque Piñera no tiene empatía, no es un tipo emocional. Luxich sí tiene, se nota que tiene una habilidad blanda, que tiene otros lados del cerebro desarrollados. Entonces porque esto se trata, yo creo siempre de ponerse en el lugar de otro, porque uno ve desde el lugar que uno está. ¿Cómo ven los empresarios el hecho de que Piñera haya roto 2 veces esta idea de que un gran empresario multimillonario no puede ser presidente de Chile? Se abre una compuerta, sí puede. Primero te dice sí se puede. Además que no hay que olvidar que tiene un medio de comunicación bastante... Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza desde el punto de vista... No, y ha significado también un dolor de cabeza el Canal 13 para él en términos del impacto de su lógica. No es un animal de poder tradicional como Álvaro Sayé, por ejemplo, que se ocupa un grupo de medios de comunicación como un mecanismo de protección para blindarse. Desde ahí controla la agenda política, la agenda de los negocios, pero con un cuero duro. A Luxich le dijeron, oye, cómprate el Canal 13, bueno, y fue un impacto para él comprender que iba a exponerlo más que a beneficiarlo necesariamente en la forma de influencia tradicional, ¿no? De que lo llama, por ejemplo, Polman, por el caso de los yogures, ¿no? Por la investigación de contacto, ¿te acuerdas tú? Claro. ¿No? Entonces, oye, tal por cual, eso como fue de alto impacto para él, porque entra un plano donde todos los que aparecen en los medios entran en la lógica del conflicto, de la tensión. Oye, ¿por qué no estáis haciendo esto? Porque siempre se supone que el dueño es el que pautea para abajo todo. Claro, ahora también recordemos que la primera incursión de Luxich en las redes sociales, cuando le graban este video en YouTube, para quienes quieran verlo, cuando él sale a responder los ataques por Alto Maipo. Ellos fueron socios de Alto Maipo y finalmente esta presión social implica que ellos decían dejar el proyecto, y ello incluso implicó que el proyecto casi se fuera a la quiebra. Porque salen los socios, los Luxich, que estaban poniendo caja para la construcción del proyecto, y Aisgener tiene que salir a buscar un socio que le solucione el hoyo que le había dejado este grupo, además diciéndole, bueno, nos dimos cuenta que este proyecto es altamente contaminante, no es beneficioso para la sociedad, nos vamos porque no queremos que digan que la familia Luxich se está chupando el agua, digamos, de la cuenca del Maipo, lo dejamos aquí. No, el hecho del Canal 13 incluso le ha traído costo al interior de la familia, ¿no? Con la mamá y con el hermano. Porque la gente entiende el canal de los Luxich. Sí. Claro, la asociación que se hace. Claro.
Claro, y eso te expone, te pone arriba de la ventana. Te granjea amigos y enemigos porque los medios son tensionantes, pues naturalmente. Sí. Pero pregúntamelo a mí que lo vimos todos los días. Bueno, pero ayer el Canal 13 le hizo una nota a Andrónico Luxi. Pero hacen el disclaimer. Sí, no, dice, el controlador del a propósito Canal 13, del pago de la deuda. Ahora es muy relevante, fíjate, haber pagado 17 años antes la última cuota subordinada del crédito subordinado al Banco de Precisamente en esa Chile. declaración él dice que estaba como muy orgulloso, casi emocionado por haber podido cumplir con esa 92 mil millones de pesos la última cuota. No logro dimensionar la cantidad de plata. Andrónico Luxi es como Katy Barriga con plata. Pero mucho más inteligente, Pero aquí lo que es inteligencia. No, por lo último no salió, no, inteligencia mediática. Puedo decir algo chistoso. Por último no se fue patinando al Banco Central. Hay un conjunto de habilidades. Bueno, pero ¿quién está? Pero mira cómo lo van a Katy Barriga en las encuestas. No se va patinando, pero se va sacando selfies con la gente. Claro, no lo levantaron unos bailarines hacia el Banco Central. Inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio. Sí, también es verdad. De comprender el momento. ¿Dónde te estás moviendo en el fondo? Claro. ¿Para qué público te mueves? Sí. Porque tú lo nombraste, o sea, no fue a propósito, fue a propósito que saliera del Banco Central. Siempre va caminando, pero claro, efectivamente había pasado lo de Paloma Mami. ¿Por qué digo esta cosa? Insisto con la cantante. Porque es una cantante que tiene 7 millones de reproducciones en YouTube. Entonces cuando él le contesta en Twitter, oye, encuentro que que alguien como que se ríe de él y le dice, tú no debes conocerla. Le dice, la conozco, tengo en mi Spotify, tengo la canción Fingías y encuentro que le aire increíble en Lollapalooza. Además como que la pega bien. Claro. De otro planeta. Y no me extrañaría que prontamente cuando venga veamos una selfie de Paloma Mami con Andrónico. Seguramente. No sería de extrañarse. Sería de extrañarse. Oye, una campaña de Andrónico Luxi. La plata no sería el problema. Te apuesto que lo va a medir. O sea, cuando tú le dijiste a Cristian Valdivieso que lo midiera, él dijo, él no ha salido espontáneamente todavía en la encuesta. Sale su nombre, pero no de manera tan consistente, digamos, para que marque o para que esté dentro de... Pero si salió Farca en algún minuto, y se infló esa situación y uno dijo, y el gallo casi que se lo tomó en serio. Yo creo que probablemente si tú mides algo así. Ahora, ¿por qué también? Porque en el fondo viene esta cosa mal entendida de que cuando la gente tiene mucha plata no se la va a robar, que es una cosa muy grotesca en ciertos segmentos. ¿Qué es lo que pasó con Piñera? Claro, en algún minuto decir, sabes que como ya tiene mucha plata, ahora lo único que puede hacer es cometer errores de otra índole, pero al menos la plata no se la echará al bolsillo. No, pero a Piñera, parte de su problema, él tiene muchas virtudes. Piñera, en política, estoy hablando exclusivamente en política, no desde el punto de vista moral. Yo creo que él es un tipo muy persistente. Esa es la principal voluntad de poder de Piñera, es una cuestión. Pero evidentemente no es un tipo sin inteligencia emocional, ¿no? Los desaguisados permanentes, las piñericosas, las cosas por las que hace agua, ¿no? Es la incapacidad de sintonizar con los sentidos comunes que están en el ambiente, en esta política que está cada vez más en una casa de vidrio. Sí. Entonces, todo lo que tú dices o haces o pareces es un mensaje, es comunicación. Y Luxi sí tiene eso, ¿no? Otros empresarios son muchos más, la mayoría de los empresarios, Natalia lo conoce, el empresario tradicional, ¿no? Chileno es un tipo más parco, más tímido, y Luxi rompe eso. Claro, pero yo diría que, como ustedes decían, no es una estrategia, sino que realmente reacciona así, es orgánico. Pero la apunta bien la estrategia casualmente y va, yo creo, moviendo la veleta hacia eso. Ahora, ahí marcas tú todo lo contrario a algo que se me había quedado en el tintero y quería comentar, que si volvemos a la figura de los hermanos Piñera Morel, tú por un lado ves a Luxi y ves esa cosa como que te identifica, que te sientes que como esta cosa del buen compadre, del jefe amigo, como empiezas a identificar como esos patrones, y por eso yo creo que le piden selfie en la calle. Y por otro lado tienes la figura, por ejemplo, totalmente alejada de los Piñera Morel, que enquistan todo lo que hoy día la sociedad está tratando de renegar, que son los hijos de papás con grandes fortunas, que no mueven mucho esfuerzo para estudiar en grandes colegios, que pasan a grandes universidades, que tienen rápidamente una fortuna heredada, y que se pone obviamente en cuestionamiento, sin conocer a mayores antecedentes, su capacidad en el fondo en base al trabajo y a los no contactos de construir algo. O sea, ¿qué sería de ellos si no estuvieran insertos en esta familia? Privilegiada. Claro, algo que se está tratando intensivamente en este cambio social de dejar de lado. Lo explicaba ayer Cristian, ¿no? Sí. La rebelión contra la élite está intensificada, sí, contra lo que representa la cultura del privilegio. Además, imagínate a Loreto Aravena en campaña con Andrónico Luxi. No, claro. Sería bomba. Ahora el otro... Tiene donde elegir ahí en Canal 13 bueno, también. Pero bueno, aquí parte
parte de la familia, te digo. Porque Claro, también. la pareja Con el hijo. del hijo, claro. Y también el sobrino, que es Nicolás Luksic, se está postulando también a ingresar como consejero a la SOFOFA. Yo creo que por edad probablemente sea el consejero más joven que podría incorporar la SOFOFA a sus filas. Y ahí tenéis gallos bien formales. Vamos a ver si ellos pueden marcar también una inflexión, porque los Luksic en su minuto fueron muy activos gremialmente. Ahora han tomado algo de distancia en lo práctico, me refiero, porque ahí tienen a Bernardo Larraín. Pero sería interesante, por ejemplo, también ver si una familia como ellos quiere asumir un rol más relevante en los gremios. Y si puede convertirse en un interlocutor interesante ahí también. Ya que nombraste la SOFOFA, me gustaría saber tu opinión sobre este anuncio que hizo la SOFOFA sobre el tema de integrar mujeres al Consejo. Estoy ahí complicada con ese anuncio. Creo que es un anuncio un poco marquetero. Pero pero es porque tú, para ser consejero de la SOFOFA, tienes que tener un cargo de gerencia general. Pocas gerentas. Hay pocas gerentas, hay muy pocas, pero además yo creo que tiene que ver con que las mujeres que han tenido presencia fuerte en la SOFOFA tampoco han logrado dispararse. Pensemos el caso de Janet Aguad, que salió de Sodexo, que era la empresa, entonces hoy día no tiene un cargo ejecutivo. Había sido perfilada en algún minuto como una probable contendora de Bernardo Larraín, pero era una carrera que se iba a medir con mucha disparidad, porque una persona me decía, tú no puedes enfrentar a un empresario con un ejecutivo. Claro. Es una carrera que siempre se va a dar en diferencia de condiciones. Entonces, ¿qué mujer efectivamente que tenga participación empresarial, como si por ejemplo Luksic tuviera una hija que participara activamente en su compañía, puede perfilarse como una persona que puede entrar a estos procesos con fuerza? Hay muy pocas. Entonces ahí yo tengo la duda si esto efectivamente se están tratando de flexibilizar las políticas, pero vamos a ver cuántas finalmente entran al ruedo como una forma relevante. Yo alguna vez hice una nota en El Mostrador que le pregunté a los distintos gremios si tenían alguna obligatoriedad de no nombrar mujeres como presidente, y me decían no existe. Pero hasta ahora, en toda la historia de la SOFOFA, que fue fundada en el año 1883, si no me equivoco, había una mujer presidenta. Entonces ahí uno dice hasta dónde está la buena voluntad y la cosa como... No, pero es un síntoma del Pero el punto que tú decías, o sea, lo hacen por una necesidad. Se plantea, pero siento que todavía es como muy eslogan, ¿me entiendes? Pero por eso es forzado. Es forzado. Pero es, da lo mismo la razón por la que sea, pero se ven obligados a hacerlo. Exacto. Claro, a mí lo que me molesta es que todavía sea como celebrado, la primera mujer, como la primera consejera, la primera, y como que tú decís, en 2019, la otra vez me llegaba de una empresa, tenemos la primera mujer gerente en nuestra empresa, y yo decía, esto es como algo normal, a mí me parece algo normal, no como para mandar un comunicado de prensa porque es la primera gerenta mujer. Sí, no, pero por algo hay que empezar, o sea, ese es el tema también, de dar el punto de pie inicial y que estas cosas después ojalá no sea eslogan y efectivamente sea un trabajo efectivo de meterlo. Chile va 30 años atrás en todo, siempre va a estar el desfase de una provincia esto. Se nos acabó el tiempo, agradecemos a Natalia Saavedra y también a Mirko Macari. Está buena, ¿te gustan las apuestas? Puedes apostar con Valdivieso a ver si van a medir o no, o si aparece Luksic en las encuestas. Primero voy a cobrar. Voy a cobrar lo que te voy a cobrar y cuando cobre ese whisky voy a negociar el siguiente. En la otra apuesta. Claro. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. Feliz fin de semana. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Combinación Clave. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.